Bien, comenzamos entonces con el tema del factor de potencia. El tema del factor de potencia se define como una relación, ¿ya? Em, es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, pero también puede ser enfocado desde el punto de vista de un indicador. Yo prefiero verlo más como un indicador porcentual que muestra de la potencia aparente que está recibiendo un circuito, cuánta realmente se está aprovechando, ¿ya? Y por ende, cuánta realmente no se está aprovechando, ¿ok? Tiene algunas características del factor de potencia dependiendo de la corriente y del voltaje, ¿ya? Lo podemos clasificar en un factor de potencia de tipo inductivo, de tipo resistivo o de tipo capacitivo. Como ustedes ya tienen claras esas cosas, entonces se pueden hacer una idea de a qué corresponde esto. Entonces, cuando la corriente se atrasa con respecto al voltaje, vamos a decir que el factor de potencia es inductivo. Cuando la corriente se adelanta al voltaje, diremos que el factor de potencia es capacitivo. Y cuando la corriente se encuentra en fase con el voltaje, diremos que el factor de potencia es resistivo. Tal como les mencionaba, debido a que este corresponde a una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, existe una expresión matemática que relaciona estas dos cosas y nos da origen al factor de potencia. De la siguiente forma, corresponde a la potencia activa sobre la potencia aparente, y eso correspondería en este caso al factor de potencia, o también al coseno del ángulo cuando graficamos armamos en el plano complejo, hacemos el diagrama de potencias, tenemos la potencia P en el eje real, la potencia Q en el eje imaginario, y la resultante de estos dos vectores correspondería a la potencia aparente. El ángulo conformado por esta potencia aparente correspondería a lo que nos estaría dando origen, digamos, a lo que es factor de potencia, aplicando la función coseno. ¿Ok? Como ejemplo, tenemos acá una fuente de voltaje con una impedancia de tipo resistiva, porque tiene 0 grados. Tenemos el voltaje situado en el origen y podemos hacer el cálculo de la corriente. Utilizando la expresión voltaje sobre impedancia, hacemos el cálculo 220 con ángulo 0 sobre 20 con ángulo 0, y eso nos da 11 con ángulo 0. Hacemos el cálculo de la potencia P utilizando la formulita que ya vimos, B por I por el factor de potencia, que es lo mismo que B por I por el coseno del ángulo, y eso nos queda 220 por 11 y por el coseno de 0 grados, nos da 2420 watts. Eso es lo que nosotros llamamos potencia activa, que es la que nace producto del efecto calórico que produce la impedancia cuando es atravesada por una corriente eléctrica. ¿Ok? Luego se desprende la potencia Q como B por I por el seno del ángulo, con la expresión matemática 220 por 11 por el seno de 0 grados. Y eso nos da 0 bars. ¿Ok? La potencia aparente correspondería al producto entre el voltaje y la corriente, 220 por 11, 2420 volt ampere. Todos estos valores que hemos calculado acá, tanto para las tres potencias, corresponden a valores de magnitudes. ¿Ok? Se desprende de estos cálculos el factor de potencia como P sobre S, 2420 watts sobre 2420 volt ampere, y eso nos da exactamente 1. ¿Ok? Es resistivo, cuando el factor de potencia es igual a 1, el circuito es resistivo. ¿Por qué? Porque la corriente está en fase con el voltaje. Si nosotros vemos, el voltaje se encuentra en 0 grados, y al realizar el cálculo de la corriente, también la tenemos en 0 grados.
Seguimos con este otro circuito, en donde ahora tenemos una impedancia de tipo inductiva. Eso lo pueden ver claramente ustedes en el signo del ángulo de la impedancia. El voltaje continúa situado en 0 grados, y al hacer el cálculo de la corriente, utilizando la expresión B sobre Z, tenemos 220 con ángulo 0 sobre 20 con ángulo 40, y eso nos da 11 con ángulo menos 40. ¿Ok? Para el caso de la corriente. La potencia corresponde a V por I por el factor de potencia, en este caso sería V por I por el coseno del ángulo, 220 por 11 por coseno de 40, nos da 1853.8 watts. Para el caso de la potencia Q, V por I por el seno del ángulo, 220 por 11 por el seno de 40 grados, nos da un valor de 1555,5 bars. La potencia aparente corresponde al producto del voltaje por la corriente, 220 por 11 nos da 2420 volt-ampere. Se desprende el factor de potencia, P sobre S, 1853,8 sobre 2420. Da 0,766, y en este caso inductivo. ¿Por qué? Porque la corriente está atrasada en 40 grados con respecto al voltaje. Si ustedes observan, el voltaje se encuentra en 0 grados y la corriente en menos 40. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si ese factor de potencia para determinar el carácter inductivo o resistivo que pueda tener, o el otro era capacitivo, si no me equivoco, ¿no? El primero que vimos es resistivo, donde el Claro. factor de potencia vale 1. Sí, es justamente, aparte del, digamos, el ángulo que tenemos en el fasor, no está determinado por el resultado del factor de potencia, o sea, si es uno siempre va a ser resistivo, y en este caso Sí, que es menor a uno es inductivo, ¿no? es que el factor de potencia se mueve entre los menos 90 grados y los más 90 grados. ¿Ya? De los Ya. menos 90 grados comienza a ascender, digamos, eh, hasta que llega a 0 grados, Ujú. en sentido antihorario. Y luego comienza a subir hasta que llega a máximo 90 grados. Ya, perfecto. Pero mi duda era con respecto al valor que arrojaba al calcular el factor de potencia, que como en el caso anterior era uno y ese se decía que era resistivo, y en este caso que es menor a uno, que es 0,76, es inductivo. Claro, lo que uno normalmente observa es el ángulo que tiene la corriente y lo compara con el ángulo del voltaje. Ya, ¿Okay? gracias. Ya vamos a ver cómo se observa visto desde el punto de vista de las potencias. Por último, un tercer circuito donde la impedancia ahora tiene un ángulo de menos 40 grados, es una impedancia de tipo capacitiva. Observamos el voltaje en 0 grados, hacemos el cálculo de la corriente, y ahora la corriente nos entrega un valor de 11 con ángulo 40. Entonces, si comparamos el voltaje y la corriente, podemos decir que la corriente se está adelantando en 40 grados con respecto al voltaje. Hacemos el cálculo de la potencia activa, y eso nos da con el ángulo de la impedancia siempre. Recordar eso, el cálculo siempre se hace con el ángulo de la impedancia. El voltaje, los 220 por 11, que es la magnitud de la corriente, y por el factor de potencia que corresponde al coseno de menos 40 grados. ¿Ok? El coseno de menos 40 grados, y eso nos da un valor de 1853,8. Distinto ocurre cuando hacemos el cálculo de la potencia reactiva Q. V por I por el seno del ángulo, nos queda 220 por 11 por seno de menos 40 grados. Y eso nos va a dar de inmediato un valor negativo para el caso de la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1500, menos 1555,5 bars. Hacemos el cálculo de la potencia S y nos da 2420 volt-ampere. Calculamos el factor de potencia P sobre S, 1853,8 sobre 2420, y nos sigue dando 0,766, pero esta vez capacitivo. ¿Por qué? Porque la corriente está adelantada en 40 grados con respecto al voltaje. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos los triángulos de potencia, podemos observar acá, en el caso resistivo, no existe potencia reactiva. Cuando se hace el cálculo da 0 bars. Entonces, como el Q vale 0, no tenemos un triángulo. Y el S queda exactamente igual al P. ¿Ok? Entonces solamente queda una línea en el eje de la parte real.
Para el caso inductivo, el Q dio positivo, por lo tanto el triángulo es hacia arriba, ¿ok? Digamos en el primer cuadrante. Con un ángulo de 40 grados nos dio, por lo tanto ahí está la gráfica. Y en el caso de ser capacitivo, como el Q da negativo, el triángulo ahora es hacia abajo, con un ángulo de menos 40 grados. ¿Ok? ¿Se entiende? Son los gráficos de potencia para los diferentes casos: resistivo, inductivo y capacitivo. Aquí en el gráfico, ¿cuál sería el equivalente al voltaje y a la corriente? La corriente sería el eje. No, esto no es un gráfico de voltaje y corriente. Lo que hay aquí es un gráfico de potencias. Tenemos la potencia P, la potencia Q y la potencia S. Ya, es que como anteriormente le dijo a nuestro compañero que para saber si era inductivo, capacitivo o resistivo teníamos que comparar los ángulos de la corriente y del voltaje. En este caso ahora lo está haciendo de otra forma, que sería Sí, con las potencias. cuando uno Ya. observa acá en el circuito, observa, digamos, los grados del voltaje y los grados de la corriente. Entonces, Ya, tú te puedes imaginar el voltaje en 0 grados y la corriente en 40 grados. Entonces, evidentemente que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. ya, Visto desde el punto de vista de la potencia, los ya, gráficos de potencia quedan de esta forma. ya comprendo. Para el caso resistivo, quedan los dos en el eje real, el S y el P, con un Q igual 0. Caso positivo, caso inductivo, el Q siempre va a ser positivo y queda el triángulo, digamos, hacia arriba, con el vector en el primer cuadrante. El vector de la potencia aparente S, con un ángulo de 40 grados. Y el caso capacitivo, el Q queda negativo, por lo tanto el vector queda en el cuarto cuadrante, digamos, hacia abajo con un ángulo de menos 40 grados, por el tema del cálculo. ¿Ya? Sí. Ok, perfecto. Seguimos. Vamos a ver el tema de mejorar el factor de potencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se mejora el factor de potencia? ¿Qué es lo que realmente ocurre en la práctica? En la práctica, cuando se conectan muchas cargas de tipo inductivas, como por ejemplo motores, transformadores, cargadores de celulares, en fin, cargadores de computadores, se conectan televisores, en fin. Todos estos elementos, las lavadoras, los refrigeradores, todos tienen, en cierto modo, muchas inductancias. Y lo que hacen en la práctica es producir un retraso de la corriente con respecto al voltaje. Eso, digamos, es lo que más ocurre en la vida real, que se produzca un desfase y que la corriente se atrase con respecto al voltaje. ¿Qué repercusiones trae esto? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? En el caso de Chile, el factor de potencia está regulado por la norma chilena. Y la idea es que las compañías velan porque las compañías distribuidoras de energía, velan porque el factor de potencia se encuentre comprendido entre el 0,93 inductivo y el 0,93 capacitivo. ¿Ok? Hay un rango ahí. Desde el 0,93 me muevo al 0,94, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99, hasta que llego a factor de potencia 1, donde el ángulo vale 0. Y después me voy moviendo 0,99, 0,98, 0,97, 96, 95, 94, 93, capacitivo, donde la corriente ahora se está adelantando al voltaje. ¿Ok? Entonces, yo puedo, digamos, situar mi factor de potencia. Si tengo, por ejemplo, una fábrica, puedo situar mi factor de potencia dentro de ese rango. Y dentro de ese rango voy a estar cumpliendo con lo que me exige la ley. Si yo no cumplo lo que me exige la ley, la compañía me va a avisar. Me va a decir, su factor de potencia está fuera de rango. Comuníquese con un profesional para solucionar este problema. Si la empresa, digamos, que está utilizando la energía y que está con su factor de potencia fuera de rango, no ejecuta lo que le ha indicado la compañía se ve libre de aplicarle multas. Aparte de cobrar la energía reactiva Q, le aplica multas a la empresa por estar infringiendo la ley, por tener el factor de potencia fuera de rango. ¿Ok? Entonces, ¿qué le conviene al empresario?
a la persona que tiene la fábrica, le conviene sencillamente tener el factor de potencia dentro de rango. ¿Por qué? Porque en primer lugar no le aplican multas, y en segundo lugar, si está dentro del rango, mientras más cercano a 1 el factor de potencia, el valor de la energía reactiva Q es menor. Por lo tanto, si es menor, tengo que pagar menos a la compañía. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver un ejemplo de un motor que tiene 2 HP, consume 2 HP, funciona a 220 volts con un factor de potencia 0,86 inductivo, y lo vamos a mejorar, lo vamos a llevar a 0,95 inductivo. De 0,86 nos vamos a mover a 0,95. ¿Ok? Hacemos el cálculo de la corriente utilizando la formulita de P igual B por I por el coseno del ángulo, por el factor de potencia. Despejamos la corriente de esa formulita y nos queda P sobre voltaje por factor de potencia. 2 HP lo llevamos a watt, son 2 por 746, y eso lo dividimos por los 220 por el factor de potencia que lo tenemos como dato, que es 0,86. Eso nos da una corriente de 7,88 con ángulo de menos 30,7 grados. ¿Se entiende ese cálculo? Sí. Bien, la potencia Q corresponde a B por I por el seno del ángulo. 220 por la corriente que vale 7,88 y por el seno de 30,7 grados. Eso nos da 884,65 bars. La potencia P correspondería a B por I por el coseno del ángulo, nos da 1492, que era un dato correspondiente a 2 HP. Hacemos el cálculo de la potencia S, B por I, nos da 1733,6 volt-ampere. Y ahora lo que queremos es obtener un factor de potencia nuevo, y yo le puse ahí factor de potencia prima, igual a 0,95. Entonces, con este nuevo factor de potencia, hacemos el cálculo de un nuevo S. ¿Ok? Este S lo designé como S asterisco y es el S nuevo. Va a corresponder a la potencia P, los 1492, que nunca cambian. ¿Ya? Esta potencia nunca cambia. Y lo vamos a dividir por el nuevo factor de potencia, por los 0,95. Y eso nos va a dar un resultado de 1570,5 volt-ampere. Entonces, si nosotros comparamos la potencia aparente antigua con la potencia aparente nueva, hay una clara disminución, desde los 1733,6 a los 1570,5 volt-ampere. ¿Ok? ¿Qué pasa con el ángulo? Aparece un ángulo nuevo, puesto que tenemos un factor de potencia nuevo. Para poder calcular ese ángulo nuevo, designado acá como phi asterisco, aplicamos el arco coseno de 0,95 y eso nos da 18,2 grados. Anteriormente teníamos un ángulo de 30,7 grados y ahora tenemos un nuevo ángulo de 18,2 grados. Hacemos el cálculo del Q nuevo utilizando el S nuevo, la potencia aparente nueva, y el ángulo nuevo. Entonces nos queda 1570,5 por el seno del nuevo ángulo, que sería 18,2 grados, nos da 490,4 bars. Por lo tanto, en un principio teníamos una potencia Q que valía 884,65 bars y la queremos dejar en 490,4 bars. Profe, 490,4 bars. Llegando a este valor, tendríamos un factor de potencia de 0,95 inductivo. Por lo tanto, hay que eliminar una parte. Patricia, dime. acá en la fórmula del arco seno se usó el 0,95, ¿cierto? Arco coseno. El 0,95 era el correspondiente Al nuevo factor de potencia. al factor de potencia. Ah, ya. Se desea mejorar el factor de potencia a 0,95 inductivo. Entonces, Ya, entonces, de aquí ese valor calculamos el es- ángulo. Ya. El ángulo nuevo.
Y después acá en el seno del ángulo, ese es el ángulo calculado de arriba. Sí, 18.2, ahí está. Listo. Tenía esa duda. Profe, Ok. ¿cómo se obtuvo el primer ángulo? Buena pregunta. Esperé que la hicieran. Veo que están reaccionando un poquito tarde. Este ángulo, el 30,7, sale del factor de potencia original. Aquí se dice que el factor de potencia que tiene el motor es 0,86 inductivo. Entonces, si yo aplico arco coseno de 0,86, me da 30,7 grados. Como es inductivo, se le coloca signo negativo para indicar que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Se asume el voltaje en ángulo 0 y se deja la corriente en menos 30,7. Siendo el ángulo el arco coseno del factor de potencia original, de 0,86. ¿Se entiende? Sí, ¿puedes repetir de nuevo por qué era negativo? ¿Era por el proceso inductivo? Porque es inductivo, exactamente. Se le coloca el signo menos porque es inductivo, porque asumimos que el voltaje está en 0 grados y por lo tanto colocamos la corriente atrasada con respecto al voltaje. Por eso le asignamos un signo negativo y lo dejamos en menos 30,7. Me quedó claro, gracias. Ok. Entonces, teníamos un Q de 884.65 y nos queremos quedar con 490.4. Claramente hay que disminuir el Q, que es la potencia reactiva. Eso nos va a traer el beneficio de que vamos a pagar menos energía a la compañía. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que eliminar correspondería al Q original menos el Q asterisco, que es nuestro Q nuevo. Serían 884.65, que era el original. Queremos quedarnos con 490.4 y por lo tanto habría que eliminar 394.3 bars. ¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar la formulita P igual B cuadrado partido por R. ¿Se acuerdan de esa? De corriente continua. No me acuerdo de esa fórmula. Voy a anotar aquí. La fórmula era P igual B cuadrado sobre R. Es una fórmula de potencia. ¿Ok? Como estamos trabajando con potencia, lo que vamos a hacer, y en corriente alterna, vamos a hacer el cálculo para la potencia Q, igual a lo mismo, B cuadrado, sobre la impedancia Z, que en este caso es capacitiva. ¿Por qué es capacitiva? Voy a colocar aquí un Z sub C. Z capacitiva. ¿Ok? ¿Por qué es capacitiva? Es capacitiva, ¿por qué? Porque estamos intentando movernos hacia el lado capacitivo, ¿ya? De la gráfica. Si ustedes observan, si ustedes se imaginan el voltaje y la corriente atrasada y queremos que se adelante. Para adelantarla tenemos que colocar un elemento y es el elemento que produce que la corriente se adelante con respecto al voltaje es un capacitor. Por lo tanto, tenemos que utilizar una impedancia capacitiva. Entonces, utilizando esta formulita, como queremos eliminar 394.3, aplicamos esta formulita, el Q a eliminar, el B cuadrado y la impedancia capacitiva. Recuerden que se obtenía con la reactancia capacitiva, el X sub C. Y
al aplicar, digamos, este desglose matemático, nos quedaría b cuadrado multiplicado por, recuerden que el x sub c vale 1 sobre 2pi fc. Entonces, al realizar la operatoria matemática, el 2pi fc pasa multiplicando para arriba. ¿Ok? Entonces, de acá despejamos el c de esta formulita. Q eliminar igual b cuadrado por 2pi fc. Despejamos el c y nos queda Q eliminar dividido por b cuadrado por 2pi f. 394.3 dividido en el voltaje, que son 220 al cuadrado, por 2pi y por la frecuencia, que vale 50 Hz. Y eso nos da un valor de 25.9 microfarads. ¿Se entendió? ¿O es muy complejo? ¿Necesitan que desglose más? Yo lo entendí. Ok. ¿Los demás? Perfecto. Entonces, cuando vemos ahora el triángulo de potencia, teníamos un motor con un factor de potencia de 0,86 inductivo, por lo tanto el ángulo valía 30.7. Tenía una potencia aparente S de 1733.6 y una potencia Q de 884.65. Al realizar el cálculo de mejora del factor de potencia, el ángulo disminuye a 18.2, el S baja a 1570.5 y el Q nuevo vale 490.4 bars. Se consigue ahorrar energía, ya que ahora se debe pagar menos potencia Q a la compañía de electricidad. La solución para esto es colocar un capacitor de 25.9 microfaradios en paralelo con el motor. ¿Ok? Profe, ¿cómo se determina que va en paralelo? Siempre en ¿O paralelo. siempre va así? Siempre en paralelo, sí. Si lo colocamos en serie, el circuito no va a funcionar. ¿Alguna otra duda? Y eso es debido a que el capacitor... Ay, no. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué fallaría si pongo el capacitor y el motor en serie? Porque en corriente alterna el capacitor se comporta distinto que corriente continua. El capacitor se cargaría y luego se descargaría, pero no aplicaría la función, digamos, que corresponde a un circuito cuando está en paralelo. Ya. El fenómeno es completamente distinto. ¿Ya? Y lo mismo ocurre cuando el capacitor está en corriente continua. El capacitor en corriente continua se llena y se abre el circuito, no deja pasar más corriente. ¿Ya? Si acá conectas el capacitor en serie, es muy probable que lo quemes. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda con esto?